Ya estamos con el defensor del pueblo para conversar sobre un tema importantísimo. Saludamos antes que nada al doctor Walter Gutiérrez, con quien ya estamos en comunicación. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlos. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado ya sobre este caso de eutanasia de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, a fin de que el Estado peruano pueda reconocer su derecho a una muerte en condiciones dignas. Entiendo que hoy también hay importantes novedades sobre el tema. Bueno, sí, en realidad la Defensoría no solo se ha pronunciado, sino que promueve el amparo que ha presentado la señorita Ana Estrada. Como es de conocimiento, la señora Ana Estrada padece de una enfermedad llamada polimiositis. Es una enfermedad degenerativa, incurable, que inexorablemente la va a llevar a un sufrimiento muy duro, insoportable, y que ha hecho que sus capacidades motoras la limiten. Hoy está postrada y que, digamos, en la fase final de esta enfermedad tenga una situación, una condición de sufrimiento enorme. Lo que busca Ana es que el Estado reconozca su derecho a la muerte en condiciones dignas. No está pidiendo ella que la dejen morir, lo que está pidiendo es que le reconozcan la capacidad, la libertad de decidir en qué momento de este proceso de su enfermedad considera que las condiciones en las que la lleve ya no, digamos, es digna para que ella continúe con su vida. Doctor Gutiérrez, no se puede negar que esta persona, esta ciudadana peruana, la pasa muy, pero muy mal. Tiene una enfermedad degenerativa que lleva desde hace más de 30 años. Sin embargo, doctor Gutiérrez, ¿cómo se va a hacer para que el Estado, a través de las autoridades, puedan aceptar su pedido? La Constitución y el Estado peruano, la Carta Magna, dicen que protegen la vida. ¿Cómo se puede hacer para poder aceptar este pedido que ella está haciendo desde hace muchos años? Bueno, en primer lugar, es verdad que la Constitución tiene un catálogo de derechos donde el primero de ellos, y así empieza, es el artículo primero de la Constitución, es el derecho a la dignidad. Este es el principio y fin de todo el catálogo de derechos, la dignidad. Entonces, nosotros consideramos que este derecho, el derecho a la muerte en condiciones dignas, es un derecho que existe, es un derecho innominado, que no está recogido literalmente, pero que existe, y que se compagina básicamente con el derecho a la dignidad, con la autonomía de la voluntad. Es decir, todos los ciudadanos tenemos el derecho a decidir el curso que va a seguir nuestra vida, nuestro proyecto de vida, en qué queremos vivir, hasta digamos en qué condiciones y en qué momento esas condiciones dejan de ser dignas y podemos ponerle fin a nuestra vida. De manera que este pedido de Ana Estrada no colisiona con otros derechos. Es más, el Perú ha firmado instrumentos internacionales que proscriben los tratos crueles e inhumanos. Dejarla, obligarla a una existencia física a ella, la conduce inexorablemente a que sufra unos padecimientos, un dolor insoportable, y por lo tanto contraviene esos instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos pidiéndole al juez que declare inaplicable el artículo 112 del Código Penal, que tipifica el homicidio piadoso, es decir, criminaliza a quien asiste a una persona para poner fin a su vida en las condiciones que acabo de describir.
Por lo tanto, la norma que impide que Ana pueda ejercer ese derecho es el artículo 112 de la Constitución. Por eso hemos demandado nosotros al Estado en las instituciones del Ministerio de Justicia, porque fue el Ministerio de Justicia el que dio el decreto legislativo donde está recogido el Código Penal, este artículo del Código Penal, al Ministerio de Salud, porque es el ente rector y va a tener que validar el protocolo de la Junta Médica, y a E-Salud, porque ella es paciente de el Hospital Rebagliati. Todas estas instituciones están demandadas y el día de hoy vamos a hacer un informe oral donde vamos a explicar todas estas cosas ya con un carácter desde luego más técnico que yo estoy tratando de simplificar en esta entrevista. Ahora, para eso va a ser necesario modificar los artículos 112 y 113 del Código Penal, doctor Gutiérrez. No, nosotros no estamos pidiendo que se modifique en su hora. Esa es una tarea que le corresponde al legislativo. Lo que estamos pidiendo es que se inaplique. El amparo tiene como propósito, correcto, en este caso, que se reconozca el derecho para una persona en particular. Esa persona se llama Ana Estrada, y para ella no se aplica este artículo, no se aplicaría si es declarada fundada la demanda, este artículo que es el artículo 112 de la Constitución. Y concurrentemente se le ordenaría al Ministerio de Salud que valide un protocolo, que a la AE-Salud también que atienda a través del Hospital Rebagliati, digamos, este pedido, y desde luego al Ministerio de Justicia, simplemente porque él es en el Ejecutivo el ente garante además y promotor de derechos fundamentales. Doctor Gutiérrez, pero si nos apegamos a la Constitución, ¿quién es el titular del derecho a la vida? ¿La persona que desea y pide que se le aplique la eutanasia, o el Estado que puede optar sobre qué es lo mejor para la vida de una persona? El Estado no puede sustituirse a las decisiones de las personas. Las personas anteceden a la existencia del Estado. Los derechos son anteriores a el Estado, incluso a las normas. Uno de los argumentos que han esgrimido los demandados es que este derecho no existe. Eso es un error. El derecho sí existe. Ese derecho existe y está recogido en el artículo 3 de la Constitución. Lo que he dicho es que es un derecho innominado. Decir que los derechos no existen es como decir, por ejemplo, que porque en la Constitución no está el derecho a la verdad, entonces no hay derecho a la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido la figura llamada derecho a la verdad, no obstante que no estaba en la Convención, no obstante que no estaba en las Constituciones. El derecho se construye, se va construyendo, uno va descubriendo determinadas dimensiones de libertad, determinados derechos, porque con el criterio de que como no está en la Constitución, como no está literalmente en una determinada norma, el derecho no existe, en consecuencia tenemos que quedarnos en ese estadio del desarrollo normativo. El derecho a lo largo de la historia es un constructo, ha ido construyéndose a partir justamente del derrotero que ha seguido la humanidad, de las vicisitudes que ha tenido que enfrentar y los desafíos que significa poder ejercer plenamente sus libertades. Doctor Gutiérrez, y en esta línea, pensando a futuro, ¿qué pasaría en el caso de una persona que tiene un mal incurable, una enfermedad degenerativa y que no pueda expresar su deseo? ¿Quién autorizará la eutanasia? Y sobre todo, doctor Gutiérrez, si hay de por medio intereses patrimoniales vinculados a la persona que sus familiares determinarían sigue viviendo o no. Bueno, estas figuras han sido abordadas por la doctrina e incluso por algunas legislaciones o proyectos de legislaciones en otros países del mundo. Existe la figura que se denomina manifestación de penúltima voluntad, ¿no? Y entonces cuando uno está, digamos, en el umbral o en los inicios de una enfermedad que se sabe o se conoce o se puede conocer que va a terminar de una manera fatal y de un modo tal que no pueda manifestar su voluntad,
esa manifestación de voluntad la hace anteladamente ante un notario o ante una autoridad competente, dependiendo del país o del ordenamiento en el que estemos. Es precisamente este camino el que tenemos que abrir, porque como usted muy inteligentemente me plantea, no es un caso acotado. Los casos se pueden complejizar, los casos pueden ser de distinta naturaleza en este mismo ámbito el que estamos tratando, y el derecho en el mundo ya ha dado pasos para poder normar este tipo de situaciones. Uh-huh. Somos, creo, solo a nivel, digamos, internacional, en Sudamérica solo Colombia permite la eutanasia, ¿no? Según estaba repasando la información. ¿Podríamos pensar a futuro también ya, doctor Gutiérrez, a legislar en ese aspecto y aplicar modificaciones a nuestra legislación? Sí, nosotros creemos que este es un leading case. Nosotros creemos que este es una jurisprudencia, un caso que puede generar una jurisprudencia emblemática, que abra un derrotero para que el legislador pueda normar. Nosotros consideramos que esto debe normarse, como se ha hecho en otros países. En Colombia hace más de 20 años se reconoció este derecho de un modo jurisprudencial, luego de un modo normativo, luego un largo proceso para que se reglamente esa norma. Estos son procesos muy desafortunadamente que tienen valladares, que tienen obstáculos, básicamente de que son, digamos, anclados en determinadas ideologías o prejuicios. Doctor, ¿y hay diferencias entre eutanasia, suicidio asistido y muerte digna? Bueno, primero la precisión es muerte en condiciones dignas. La muerte en condiciones dignas. Este es, digamos, el concepto básico. Entonces existen distintas matices, pero el núcleo duro, digamos, el derecho fundamental es la muerte en condiciones dignas. El suicidio asistido, la eutanasia, son, digamos, los mecanismos. El derecho es la... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Decía, parecía que se hubiera filtrado una otra llamada. Decía que el derecho es la muerte en condiciones dignas. Eutanasia o suicidio asistido son mecanismos para viabilizar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Walter Gutiérrez, por toda esta explicación que nos ha dado, y estaremos atentos a la decisión que adopten las autoridades judiciales durante la audiencia que se ha programado para hoy al mediodía, en donde la Defensoría del Pueblo sustentará la acción de amparo que interpuso a favor de la ciudadana Ana Estrada Ugarte.